Siglo VI-VII a.C. Pitágoras lleva el caballo a la ITV y allí le dicen que además de un problema de bujías le tienen que cambiar las herraduras. Así que Pitágoras se sienta allí en una sala mientras le arreglan el caballo y coge su revista Sabios de Hoy, le echa un ojo, hablando ahí de Tales y no sé qué, y escucha, ¿vale? Escucha en el taller pon, 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 escucha unos golpes, entonces se acerca y son dos yunques. Y entonces tiene una revelación y le dice al del taller, le dice, mira, te compro los yunques. Vuelve a su casa, pobre caballo. Y allí descubre que las notas que emiten los yunques se relacionan con la proporción que existe entre ambos yunques, de manera que descubre la serie armónica, la serie de los armónicos, que ya sabéis que es 1, 2, 3, 4, son números enteros, de manera que si la proporción es de 1 a 2, es decir, si uno es el doble que el otro, pues son una octava, si la proporción es de 2 a 3, es decir, si uno es 2 tercios del otro, son una quinta, y si la proporción es de 3 a 4, pues entonces son una cuarta. Y desde entonces, justo ahí, se fragua esta leyenda de que la música es matemática, o la música tiene una especial vinculación con las matemáticas. De hecho, durante todo el medievo se va a estudiar música junto con aritmética y geometría y astronomía, lo que se conoce como el quadrivium, de manera que todos los grandes pensadores y todos los grandes artistas del medievo y del Renacimiento estudiaron música también. Y hasta nuestros días se ha filtrado esta idea y está ya insertada en nuestra cabeza de tal manera que nos cuesta ser críticos con ella, porque he leído mucho, en muchos títulos la música de los números primos, la música del azar y todo este tipo de títulos y de a veces titulares en el que se habla de la música como una especie de matemática. Y esto no es así, ¿vale? Esto no es así. ¿Por qué? Porque esto se puede ver desde dos puntos de vista. Porque si nosotros pensamos que el universo tiene una base matemática, decir que la música es matemática sería una perogrullada. Y si por el contrario pensamos que el universo tiene diferentes ámbitos, que es plural, que son diferentes sustancias, que las matemáticas no tienen que ver con todo, entonces estaríamos diciendo que las demás artes son menos matemáticas que la música y habría que demostrarlo. Nosotros vamos a intentar discutir todo esto sin ahondar demasiado en cuestiones filosóficas. No vamos a intentar aquí ni demostrar que el universo tiene una base matemática ni que no la tiene. Si queréis algo de eso, yo os recomiendo bibliografía. Por supuesto podéis leer a Roger Penrose, tiene otro librazo que tengo ahí que pesa 1 kilo, por eso lo he sacado, que se llama Camino a la realidad, que es de matemáticas, todo de matemáticas y física, con lo cual ya deja clara su postura, creo yo. Y esta es la nueva mente del emperador, donde él dice que el mundo es de base matemática, pero que la mente no. ¿Vale? La mente no es de base matemática, lo cual es un poco contradictorio, ¿no? Porque él llega a decir no que no sea de base matemática, sino que necesitamos otro tipo de conocimientos para poder matematizar una mente. Es lo que se conoce como inteligencia artificial débil, es decir, que nosotros no podríamos recrear una mente a partir de un ordenador. Por el contra, Hofstadter sí cree eso, ¿vale? Hofstadter, yo no sé si él cree que todo el universo es de base matemática, ¿no? Pero lo que sí cree es que la conciencia es matemática, cualquier algoritmo es un pensamiento. Por lo tanto, pensaría seguramente que la música en matemática es una perogrullada. De hecho, aquí fijaos que está hablando, este libro lo vamos a retomar luego, porque está hablando de un matemático, un pintor y un músico, que viene muy bien señalado aquí, pero no era donde era. Aquí tenéis los nombres. Luego vamos a hablar de este libro. Y si os da urticaria al materialismo, que me gustaría preguntaros por qué, pero bueno, aquí tenéis a Marcus Gabriel, que es un filósofo que se ha hecho muy famoso últimamente con varios libros, bastante polémicos en realidad, con títulos polémicos como ¿Por qué el mundo no existe? Él dice que el mundo es plural, ¿no? Que las matemáticas no tienen que ver con todo, ¿no? De manera que su salón no tiene que ver ni con las matemáticas, ni con la física, ni con la química. Así que su sala de estar, que lo dice así en el libro, no tiene nada que ver con eso. Sus muebles no tienen que ver con la física. Puede atravesarnos. Bueno, da igual. En cualquier caso no voy a hacer ninguna crítica tampoco a Marcus Gabriel, aunque me gustaría hacerla, porque eso daría para otro libro. Pero bueno, aquí tenéis otra referencia de otro punto de vista. Claro, para Penrose y para Hofstadter pues parece muy obvio que la música es pura matemática, sería una perogrullada, porque ellos piensan que todo el mundo tiene que ver con la matemática, todo lo que existe tiene que ver con ello de alguna manera. Así que no estaríamos más que repitiendo algo. En el caso de Marcus Gabriel, no. En el caso de Marcus Gabriel, no. Y yo creo que cuando la gente dice la música es matemática o la música es pura matemática y todas estas cosas absurdas, en realidad se está refiriendo a este sentido en el que lo diría Marcus Gabriel.
¿Por qué? Porque en el momento que tú dices la música es matemática, tú estás marcando la música como algo matemático. Y hay una norma y una manera funcional del lenguaje, que es la teoría de lo marcado, de Shapiro, que dice que cuando tú marcas algo de una manera, automáticamente estás haciendo una oposición con el resto de cosas de ese mismo género. De manera que si tú dices que la música es matemática, estás dando a entender que ni la fotografía, ni la pintura, ni la literatura son matemáticas en el mismo sentido. A lo mejor no son nada matemáticas o son menos matemáticas. Y esto es lo que vamos a ver a lo largo del vídeo. Yo creo que la mejor aproximación es desde dos puntos de vista. Bien desde el punto de vista de la materia física del arte en concreto, o bien desde el punto de vista de lo que se intenta transmitir, del lenguaje. Vamos a empezar por la parte perceptiva porque yo creo que es la más sencilla, ¿no? Claro, si miramos cualquier otro arte, como por ejemplo la fotografía, yo digo fotografía porque yo hago fotografía, me gusta mucho, entonces la entiendo un poco más que otras artes. Pero si pensamos en la fotografía, en principio no vemos nada, no vemos números, no vemos intervalos como vemos en la música, pero esto es erróneo, ¿vale? Sí que hay matemáticas en la fotografía. Fijaos que cualquier plano, yo estoy aquí en un plano, tiene una geometría. Esa geometría es básica para la composición. Dicen que el 90% de la calidad de una fotografía está en la composición y el 7% está en los colores. Fijaos que los colores, aunque no son números enteros, aunque no se pueden contar como números enteros, hombre, sí se puede medir la frecuencia de la luz, pero no vamos a hacer eso. Sí que tienen los colores una relación matemática entre ellos. No sé si conocéis la teoría del color, pero hay posiciones triádicas de los colores, hay posiciones monódicas y también hay sumas y restas, porque si tú sumas el azul con el amarillo te da verde y si tú al verde le restas el azul te da amarillo. Esas son operaciones matemáticas. Así que sí que hay matemática en la fotografía. Lo que pasa que quizá no es matemática de número entero, pero eso también son matemáticas. Si nos fijamos en el contenido, en el lenguaje, en lo que se dice, veremos que parece que sí que hay una gran diferencia entre, por ejemplo, la fotografía y la música, y es que en la fotografía se está haciendo una foto de algo, tú estás viendo algo del mundo real. En cambio la música parece que no está diciendo nada del mundo real, no hay un referente. Si la música es un lenguaje que no tiene referente. En el caso de la poesía esto es muy obvio, ¿no? Por ejemplo, si nosotros recitáramos un poema, pues tendríamos un montón de imágenes referenciales que estarían inundando la experiencia estética. Pero hay una manera muy fácil de hacer eso, ¿no? Y es leer el poema en español, en un idioma que tú domines, por ejemplo, y luego leerlo en el idioma original, que es lo que vamos a hacer. Entonces, os tengo aquí preparado de Paul Celan, ¿vale? Un poeta muy bueno, que a mí me gusta. Os voy a leer en español, ¿vale? Y luego os leo en alemán. Vamos a ver qué diferencia hay entre uno y el otro. Vino una palabra, vino por la noche, quería lucir. Ceniza, noche y noche, ve hacia el ojo, el húmedo, ve hacia el ojo, el húmedo. Esto es en español. Claro, tampoco es que sea un referente muy normal, porque bueno, la poesía de Paul Celan es un poco surrealista, pero vamos a leerlo ahora en alemán, ¿vale? Disculpad mi alemán. Deckte es zu, kam ein Boot, kam durch die Nacht, Bollleuchten, H, Nacht und Nacht, zum Augen, zum Feuchten, Como veis, cuando nosotros convertimos la poesía en un idioma que no entendemos, quitamos el referente. ¿Y qué nos queda? Nos queda el ritmo y nos queda la rima. Así que lo que nos queda en realidad son relaciones numéricas, exactamente igual que en la música. Que por cierto, el poema que he leído se llama Angostura, ¿vale? De Paul Celan, está en el libro, bueno, una antología fantástica, recibió el premio de traducción. Angostura, y explica en una nota al pie que Entführung, que es el término con el que titula Paul Celan el poema, es el término técnico que en música en alemán se refiere al estrecho de la fuga. Así que fijaos que aquí también estaba pensando mucho en música Paul Celan. Hay que explicar que realmente que la música no tenga referente, igual que el alemán que nosotros no entendemos no tenga referente, no significa que no sea un lenguaje. Claro que es un lenguaje. De hecho, David Lidoff, el musicólogo canadiense, escribió un libro, el libro es un compendio de textos de mucha gente, pero bueno, él fue el coordinador, que se llamaba ¿Es el lenguaje una música?
¿entendéis? No es la música un lenguaje, sino es el lenguaje una música, como dando a entender que la manera en que funciona, la manera del lenguaje en que funciona la música es mucho más profunda y menos superficial quizá que la del lenguaje referencial que es el que utilizamos nosotros habitualmente. Pues todo esto del lenguaje y de la lingüística, a lo mejor a los más materialistas como yo nos puede sonar algo fantasmagórico, pero entonces yo voy a dar ahora una referencia para que os quedéis tranquilos de un filósofo materialista que es Daniel Dennett. Daniel Dennett, este es el último libro que publicó, que se llama De las bacterias a Bach, que en inglés es un juego de palabras, porque de Bacter to Bach and back, ¿vale? Hace ese juego de palabras. ¿Y por qué? Porque es coleguita de Hofstadter, ¿vale? Fijaos lo materialista que es coleguita de Hofstadter y claro, está haciendo también referencia a su libro de Gödel-Escherbach. Daniel Dennett, en su libro, habla de dos tipos de información, o de dos sentidos diferentes de la información. Por un lado está la información en el sentido de Shannon, que Shannon es el que propone la codificación en bits en los años 50, y la información que él habla, que es la información semántica. Él dice que la información semántica es difícil de codificar, es muy difícil de convertir en número y de calcularla, y que ese es el principal problema por el que la inteligencia artificial avanza tan lento. Y es porque nosotros no podemos hacer una conciencia, no podemos hacer una mente que utilice información semántica con las computadoras que tenemos actualmente. Es decir, que él no niega que pueda tener una base matemática, pero sí que dice que no con las matemáticas que conocemos ahora en cualquier caso. Es decir, que las matemáticas, desde el punto de vista actual, son ajenas a la información semántica. Y nosotros, nuestros cerebros, son máquinas de procesamiento de información semántica que han evolucionado durante millones de años. ¿Y a dónde va todo esto? Pues esto va a una famosa cita de Gustav Mahler, que es en la partitura está todo excepto lo esencial, ¿no? ¿Y a qué se refería Mahler con esto esencial? Pues fijaos que se refería a lo que actualmente podríamos denominar a las modalizaciones de la semiótica de Greimas. No hay que confundir la modalidad y las modalizaciones en Greimas con los modos en música, son cosas totalmente diferentes, no tienen nada que ver. Pues dice Greimas que las modalizaciones son algo así como la manera que tenemos de entonar y colorear el discurso. Voy a leer algo que dice Eero Tarasti en su libro Una teoría semiótica de la música. Dice Tarasti: bajo la música, el habla y el gesto descansa un factor desconocido que no es reducible a mera sintaxis, o el movimiento externo del gesto. Las modalidades denotan las intenciones con las que una persona que pronuncia unas palabras puede colorear su discurso. Se han hecho muchos experimentos acerca de la entonación de las interrogativas, ¿no? Sabéis que las interrogativas pues se entonan de una manera especial y se ha intentado codificar, ¿vale? Se ha intentado codificar esa manera y no se ha conseguido, ¿vale? Casi todos los estudios que se han hecho han fracasado al respecto de codificar la entonación. Por eso cuando damos un texto y le damos a pronunciar, ¿no? En el ordenador con Cortana o con Siri, le damos a pronunciar, el texto no siempre se pronuncia bien, ¿vale? Es bastante complicado. Y todo eso tiene que ver con el hecho de que cuando escuchamos un fragmento de música interpretado por lo que coloquialmente se llama un MIDI, ¿vale? Con un sintetizador MIDI, le damos al play en Sibelius o en Finales, lo que suena poco musical, suena mecánico. De hecho, podríamos decir que suena matemático. Ha perdido todo lo que tiene que ver con la parte transmisible de la música. Está haciendo simplemente una lectura de la partitura, pero no está haciendo una interpretación de la partitura. Y eso es parte fundamental de la música, y es parte fundamental del lenguaje, y es una información semántica. Además, fijaos que dice tanto Greimas como Tarasti que esto no tiene que ver con la sintaxis. Si no tiene que ver con la sintaxis, está claro que tampoco tiene que ver con los intervalos ni con la proporción de los intervalos, porque es la proporción de los intervalos y en la armonía, yo soy profesor de armonía, sé lo que digo, lo que le da sintaxis a la música, lo que hace que la música tenga un sentido gramatical. Vamos a hacer un pequeño experimento. Porque alguien podría decir, intentar refutar todo esto diciendo que, bueno, que la información semántica en última instancia también podría ser matemática. Pero entonces ya volveríamos al principio del vídeo, en aquella parte que hablamos de que era una perogrullada, porque si todo es matemáticas, entonces decir que la música es matemática no significa nada. Pero alguien podría decir que en el caso concreto de la música, esa información semántica sí es de carácter matemático. Pero claro, en realidad tendría que demostrarlo él, porque ha tirado la piedra. Pero nosotros vamos a intentar darle a esto un poco de cuerpo y vamos a demostrar que no es así. Vamos a demostrar que la información semántica de la música no es de carácter matemático. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de una manera muy fácil. Vamos a coger un fragmento de música, vamos a cambiar un intervalo, es decir, un cambio matemático, y vamos a conseguir dos cambios semánticos. Y esto es lo que a mí me interesa.
Bueno, aquí tenéis, como veis, es el final de la fuga 2 de Bach de clave bien temperado. Y como veis, es un final que acaba en cadencia picarda. Bueno, ¿qué significa esto de cadencia picarda para lo que no sepáis? Porque está en do menor, ¿vale? El mi es bemol. Y en el último acorde pone un mi natural, como si fuera do mayor, ¿vale? El último acorde, solo el último acorde. Y esto significa algo así como la luz al final del túnel. Esto es un cambio que hemos hecho en la estructura de intervalos que provoca un cambio semiótico. Porque si no tuviéramos el mi natural, tendríamos el mi bemol, entonces simplemente significaría dramático, que es lo que significa el modo menor. Ahora bien, imaginaos que nosotros en vez de poner el mi bemol en el último acorde, lo pusiéramos en medio, por ejemplo aquí. Pues ahora lo que ocurre no es solo un cambio de un nivel semántico, porque lo que estás diciendo es, yo pongo aquí el mi natural, tú esperas que haga cadencia picarda, pero no la voy a hacer. De manera que un único cambio en la estructura de intervalos de esta partitura va a dar dos cambios semánticos. Uno, esperas que haga una cadencia picarda, y dos, no la voy a hacer. Son dos cambios semánticos. Esto es lo que Robert Hatten llama un tropo. Es una información semántica que va sumándose una a otra, una a otra. Y a veces solo necesitamos un único cambio en los intervalos para conseguirla. Yo creo que Hofstadter acabaría diciéndole a Dennett que, bueno, que la información semántica en última instancia sí se va a poder codificar matemáticamente. ¿Por qué? Porque seguramente él piensa que en último término todo lo que podemos conocer, todo lo que podemos ver que existe y todo seguramente lo que existe, pero ya ahí no podríamos llegar porque no podemos conocerlo exactamente, es de carácter matemático. Pero fijaos que Hofstadter, claro, no diría la música es pura matemática, no lo diría. ¿Por qué? Porque fijaos que en este libro mete a un matemático, a Gödel, mete a un pintor, a Escher, y mete a Bach, ¿vale? Un músico. Él no dice que la música de Bach sea más matemática que los cuadros de Escher. De hecho, lo que está haciendo es comparar los elementos matemáticos que hay aquí en relación con sus ideas sobre las matemáticas de Gödel y sobre la conciencia. Así que no, ¿vale? Este hombre es coherente, y no dice la música es matemática pura. No lo dice, ¿vale? No lo dice. En 700 páginas de libro sobre matemáticas no dice nunca eso, y saliendo Bach en el libro. Yo la verdad es que soy de los que opinan que probablemente la matemática sea la base del mundo y si no, como mínimo la base de la forma en la que podemos comprenderlo. Así que o bien sería un pitagórico nominalista, ¿vale? O sería un pitagórico entero. Pero eso da igual, ¿vale? Porque lo importante aquí es que esa expresión de la música matemática no tiene ningún sentido, pienses como pienses. Porque o es una perogrullada o si no, estás intentando decir que la música tiene elementos matemáticos que no tienen otras artes sin explicarlo y sin darle un fundamento. Y hemos visto aquí que es bastante complicado, por no decir que es totalmente imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque la música es de la misma naturaleza que el resto de las artes. No hay ninguna diferencia. Y ya lo hemos visto con muchos ejemplos. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que no era técnico, pero bueno, era un poco así más teórico. Y si os gusta, ya sabéis, comentad, ¿vale? Comentad, que si comentáis me hacéis un gran favor. Y os suscribís, ¿vale? Al canal, si os suscribís, os lo agradecería mucho. Y si le dais like, ya fantástico. Fijaos que siempre tengo un par de likes, ¿vale? 1 o 2. Y es porque tengo un hater, ¿vale? Yo subo el vídeo, entonces, antes de que alguien... Yo subo el vídeo a las 10, y si el vídeo dura 10 minutos, a las 10 y 8 ya tengo un no me gusta, ¿no? Ni siquiera he visto el vídeo entero. Así que bueno, podéis combatir eso también dándole like, que yo os lo agradecería mucho. Pues bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.